a ustedes les van a pedir seleccionar el material para estos tubos de un intercambiador de calor. Ya hemos hablado anteriormente de que es un intercambiador de calor. Es algo donde entra algo caliente y sale frío, y por los tubos entra algo frío y salga algo caliente. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Es decir, que necesito un fluido que se caliente, entonces yo lo caliento a costa del enfriamiento de otro que seguramente no lo voy a necesitar frío o lo necesito frío. Entonces esto es una máquina muy utilizada en la industria, y entonces digamos que nos van a pedir seleccionar esta tubería, ¿sí? Entonces fíjese que empiezan a aparecer, yo voy a irme más bien por acá para poder explicarlo mejor. Entonces fíjese que en primer lugar tendríamos que tener, digamos, mucha información de qué es lo que está pasando allá, ¿no? Para poder llenar esta tabla. Sabemos que es un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? No vamos a hablar ni de función ni de restricciones, sino qué propiedades necesitamos en lenguaje común para entender un poco esta tabla. Entonces, ¿qué requeriríamos de esos tubos? Piensen de las propiedades que hemos visto, de lo que hemos hecho, qué es lo que necesitamos de esos tubos. Alta resistencia a la corrosión. Listo, entonces necesitamos alta resistencia a la corrosión. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Resistencia a la temperatura. Resistencia a la temperatura. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? A la presión. Ah, esto tiene una presión, ¿no? La resistencia a la presión. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esa tubería? Estoy transportando un fluido caliente que quiero que se me enfríe, ¿cierto? Entonces, ¿qué más requiero? Ductilidad, profe. Ductilidad. Y voy a poner aquí módulo. Bien, ¿qué más requiero? Choque Cambio. térmico. Choque térmico, me están diciendo aquí. ¿Qué más tengo? Tranquilos, digan lo que les ocurra porque realmente es el ejercicio que estamos haciendo. No, profe, lo que pasa es que el computador se me apagó y pues usted estaba haciendo llamado lista y pues me puso la falla. Ahorita, Mario, ahorita arreglamos eso, no importa. Eh, Choque térmico, ¿qué más? Hay una propiedad que nos han dicho que es muy importante aquí. Estoy calentando Coeficiente un de fluido expansión. frío. ¿Cómo? ¿Cómo? Coeficiente de expansión térmico, ¿no? En lenguaje común, ¿cómo diría eso? Que no se estire, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más requiero? Que caliente bastante el fluido frío, ¿cierto? ¿Entendido? Bien. Esto es lo que más nos cuesta al principio. Pasar de este lenguaje común a qué? A una propiedad. Entonces, cuando yo tengo alta resistencia a la corrosión, recuerde que eso no es la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Los medios. Entonces yo tendría que averiguar qué medios tengo ahí. Es decir, Pero qué tipo de fluidos son. Ah, bueno, entonces digamos que por un lado vamos a, tengo benceno por un lado y por el otro tengo tolueno. Bien. Eso Son es lo que, solventes orgánicos. entonces la ¿Sí? propiedad sería resistencia a solventes orgánicos. Perfecto, listo. Cuando digo temperatura, resistencia a la temperatura, ¿cómo se llama esa propiedad? Eh, Máxima temperatura de servicio. Exacto, máxima temperatura de servicio, donde no pierde sus propiedades mecánicas. Máxima temperatura de servicio. Resistente a la presión. Esto es una propiedad mecánica que no la hemos visto, la voy a dejar así como propiedad mecánica, igual que esta, propiedad mecánica, igual que esta, propiedad mecánica. Listo, choque térmico. No hemos hablado del choque térmico. ¿Qué es el choque térmico? ¿Es un cambio brusco de temperatura? No, choque térmico no es un cambio brusco de temperatura. El choque térmico es que debido a un cambio brusco de temperatura, la falla
del material por el cambio brusco de temperatura. ¿Sí? Y esa no es una propiedad térmica, es una propiedad termomecánica. ¿Sí? ¿Por qué termomecánica? A ver qué es lo que pasa con el choque térmico y vamos a ver. ¿Sí? Entonces, digamos que yo tengo este material, digamos, a 25 grados centígrados. ¿Listo? Lo llevo a 250 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando yo llevo este material a 250 grados centígrados? ¿Qué le pasa a los materiales cuando se calientan? Expanden, Se expanden. tienden a Recuerda expandir. el video, o sea que este material a 250 grados se va a expandir. Es decir, ya es de esta longitud, de esta área, de este volumen. ¿Entendido? Hasta ahí todo está mal porque todo está bien porque yo lo he llevado desde 25 grados a 250 grados en un calentamiento tranquilo. Pero ¿qué pasa? De un momento a otro yo lo enfrío ¿a cuánto? ¿Sí? De un momento a otro yo lo enfrío a 25 grados centígrados, es decir, tengo un cambio brusco de temperatura. Pero mire que este material, todo lo que se expandió, ¿sí pillan? Mire todo lo que se expandió acá. Como yo lo llevo a 25 grados centígrados y entonces este material está a 25 grados centígrados, se enfría por todo este lado, ¿sí pillan? En su superficie. Entonces ahí tiene 25 grados centígrados. Pero ¿qué está pasando en el interior? ¿Sí? Aquí todavía está a 250 grados centígrados. Porque fue un choque brusco. Yo no le permití un enfriamiento donde se equilibrara ese gradiente de temperatura. Entonces esto está a 25, esto está a 250. Es decir, este material quiere tener esta longitud, el de afuera, y el de adentro quiere seguir así. ¿Qué pasa? Pues que se va a crear una que, ¿por qué? Porque como se bajó la temperatura, él lo que quiere es volver a su estado inicial, a su longitud inicial, pero en la superficie, en el centro no va a volver porque pues está a 250 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Hay una falla en material por ese cambio brusco de temperatura. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, Bien. profe. Ahora miremos este otro material. Bueno, no pude. Esto está a 25 grados centígrados. Ahora lo voy a calentar a 250 grados centígrados. Y entonces se me calentó a 250 grados centígrados. Es decir, fíjese que este material, a diferencia de este, ¿qué pasa? No tiene una expansión térmica tan grande. Entonces, cuando yo vuelvo e enfrío ese material, ¿sí? En la superficie, vuelvo en un choque brusco a 25 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Pues el material no le va a pasar mayor cosa. ¿Por qué? Porque no se ha expandido tanto. Entonces, fíjese que, ¿por qué decimos que el choque térmico es algo, un concepto termomecánico? Porque ¿qué va a depender? Uno, del coeficiente de expansión térmica. ¿Sí? Es decir, que materiales que tienen un coeficiente de expansión térmica muy bajito, ¿qué va a pasar? No van a sufrir choque térmico, porque miren, ¿sí pillan? Y dos, de una propiedad mecánica, ¿sí? Que básicamente sería dependiente del módulo y del esfuerzo. Es decir, que yo podría tener otra situación de un material que se expanda muchísimo, pero que con los esfuerzos internos en ese cambio de temperatura, él lo resista y no se dañen. ¿Sí? Entonces, por eso es una propiedad termodinámica. Por un lado, el comportamiento a la temperatura, a ese choque brusco, y por otro lado, ese choque brusco me genera unos esfuerzos internos. ¿Será que el material es capaz de resistir esos esfuerzos internos o no es capaz de resistir esos esfuerzos internos? ¿Entendido? Bien. Entonces, volvemos aquí. Analicemos esto de choque térmico. ¿Por qué decimos choque térmico? ¿Dónde está el choque térmico? Por un lado está entrando, digamos, a 100 grados centígrados, por el otro lado está entrando a 30 grados centígrados. ¿Sí? Pero mire que es una condición, digamos, continua. O sea, no estoy en 100 grados centígrados todo el material y después bajo a 30, no. O sea, es una situación continua
donde está una temperatura y después en un lado y a otra en el otro, entonces allí no tengo choque térmico, porque no tengo un cambio brusco de temperatura, no tengo un choque térmico y tampoco tengo falla. Entonces fíjese que esta propiedad aquí no va, ¿sí? Que no se estire con la temperatura. Ah, bueno, ¿por qué que no se estire con la temperatura? Miremos esta mano de tubos acá. Imagínense que estos tubos tengan una expansión térmica y se estiraran un milímetro, ¿qué? 10 milímetros, un centímetro. Entonces fíjese que todos los anclajes que hay aquí se volarían, ¿sí? O estos tubos se volarían. Entonces, obviamente yo lo que lo quiero es que no se estire con la temperatura. Cuando hablamos de que no se estire, estamos hablando de qué propiedad, ya lo habíamos dicho, coeficiente de expansión térmica. Que caliente bastante y enfríe. ¿Qué propiedades? Conductividad térmica. ¿Entendido? Entonces fíjese que básicamente esas son las propiedades del material que yo requiero aquí. Ahora, pregunta, ¿la forma de esos tubos es compleja o no?